gusto nuevamente tenerlos aquí en el programa. Bendito y alabado sea Dios, que podemos estar pues una semana más compartiendo la palabra de Dios, compartiendo también un momento de oración. La verdad que qué alegría, ¿no?, de que ya esté próxima la Navidad. Recordemos que lo importante no solamente es el conmemorar el nacimiento histórico de Jesús, sino también el de permitir que el Espíritu Santo vaya obrando en nuestro corazón para que Jesús verdaderamente nazca en nuestro corazón, para que de verdad Jesús sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor, que sea el que realmente le dé sentido a nuestra vida. Les invito, hermanos, a empezar con una oración. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a pedirle a Dios nuestro Padre que derrame la fuerza y el poder del Divino Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que podamos, en el nombre de Jesús, pues, obrar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios omnipotente, que derrames en esta tarde sobre cada uno de nosotros la fuerza y el poder del Divino Espíritu. Permite, Padre omnipotente, que podamos experimentar esa presencia de Jesús en nuestra vida. Espíritu Santo, ven Señor, ven Padre de los pobres, ven a renovar nuestro corazón, ven a cambiar, Espíritu Santo, nuestra vida, ven a transformar, Espíritu de Dios, nuestro existir, para que de verdad podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a pedir también la intercesión de la siempre Virgen María. Nos encomendamos a ella y le pedimos que nos ayude en la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero comenzar hablando un poquito de la palabra de Dios. Es una parte de la Escritura que se ha escuchado mucho, que se escucha mucho, de hecho. Se usa algunas veces correcta y otras veces yo creo que incorrectamente. Pero tal vez no hemos comprendido la profundidad de esta palabra de Dios. Es del libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 1. Empieza diciendo Santiago: no querráis ser maestros, muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendio. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados, y de hecho han sido domados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento, está lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua
dulce. Muchas veces nosotros pensamos que la Sagrada Escritura, al hablar de esto, solo se puede referir, hay veces, a que somos imprudentes al hablar y al decir cosas pues, que no son apropiadas. Pero lo que el apóstol Santiago nos está diciendo es algo mucho más profundo. Es algo mucho más, podemos decirle, es algo que todavía no logramos comprender la capacidad que tiene nuestra lengua para hacer el bien, pero también para hacer el mal. En primer lugar, hermanos, nosotros pensamos que la lengua causa daño a los demás. Muchas veces esa es nuestra perspectiva. Pensamos que el hablar mal de los demás, el criticar a los demás, pues va a ocasionar un problema en los demás. Pero lo que nosotros no comprendemos en la mayor parte de las ocasiones es que nuestra lengua nos daña en primer lugar a nosotros mismos. La lengua, no solamente al hablar el apóstol, no solamente se va a referir a criticar a los hermanos o hablar mal de los hermanos o algo así, no. El apóstol va a algo más profundo. De hecho, él empieza diciendo, no querrás ser maestros, muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. O sea, lo que nos está queriendo decir él, que aquel que tiene la responsabilidad de enseñar, pues debe utilizar la lengua para eso, o sea, para proclamar al Señor, para hablar del Señor. Y él no dice que está mal ser maestro, sino dice, no querráis ser maestro. Ciertamente todos nosotros somos llamados e invitados por Dios para llevar esa palabra de Dios. Pero entre los carismas que da el Espíritu Santo, también está el de enseñar. Ese es un carisma que Dios da. Y muchas veces no todos tenemos la capacidad de enseñar a los demás. Proclamar la palabra de Dios, sí. Ese no es un carisma, esa es una obligación de la iglesia. Llevar la palabra de Dios, el evangelizar, el proclamar el nombre de Jesús, ese es trabajo de todo aquel que ha conocido a Cristo, que ha sido bautizado y que está dentro de la verdadera iglesia de Dios. Pero el ser maestro, el enseñar, es un carisma que el Espíritu Santo da. Entonces, no querrás ser maestros, no todos querráis ser maestros, porque deben estar conscientes de la responsabilidad que tienen el enseñar a los demás. Y muchas veces nosotros nos atribuimos ese don o ese carisma de Dios. Queremos ser maestros de los demás. Y es donde en primer lugar nosotros pecamos con la lengua. Cuando nosotros pensamos que somos maestros y que tenemos la suficiente autoridad para enseñar, es cuando nosotros empezamos a confundir las cosas y empezamos a utilizar más nuestra lengua. Claro, yo no estoy hablando de la predicación, que es trabajo de todos, sino el de enseñar, que es un carisma de Dios. Dice, si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y acá no se refiere solamente al criticar, hay que quitar un poquito esto, ¿no? A ver, nosotros decimos que muchos somos imprudentes con la lengua, a veces cometemos imprudencias, no pensamos lo que decimos y todo eso. Es cierto, se refiere hasta cierto punto la Sagrada Escritura a esto, pero no es lo primordial. Lo primordial es lo que dice aquí. Dice, si alguien es capaz de refrenar su lengua, es un hombre perfecto. ¿Por qué sería un hombre perfecto? Porque no pecaría. Dice, si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. O sea, lo que nos está diciendo el apóstol es que necesitamos un freno. Necesitamos de un amo, vamos a verlo de esta manera, de un señor que sea capaz de ponerle freno a la boca. Eso, el ponerle freno a la boca, no es trabajo del hombre. Ningún hombre es capaz de refrenar su propia lengua, por muy prudente que sea el hombre. Pueden haber hombres prudentes,
pero no de una prudencia que emane de Dios. Hay hombres que no se meten, o mujeres que no se meten en problemas con la lengua. O sea, son personas que no critican, que no hablan mal de los demás, pero no por eso dejan de pecar con la lengua. Por eso hoy el apóstol nos está diciendo de una manera indirecta tal vez, los caballos, las naves, de un pequeño timón, hay una persona que los va manejando, que los va coordinando. Eso es lo que nos está diciendo, hombre, mujer, no eres capaz tú de refrenar tu lengua. Necesitas de alguien que lo haga. Y solo hay dos personas que podrían hacer esto. Dios, que más que refrenar la lengua, hace que la lengua sea motivo de bendición. Y muchas veces el demonio. Nosotros tenemos la autoridad de decidir quién es el que va a mandar en nuestra boca. Si es Dios o es el diablo. Pero no pueden ser ambos, hermanos. No pueden ser ambos. No puede haber gente que trate de enseñar a los demás y que no sea capaz de refrenar su lengua. Y ahorita vamos a hablar de qué es refrenar la lengua. No es solamente el ser prudente. Eso es bueno, debemos ser prudentes. Pero no es a lo que se refiere exactamente la Escritura. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendio. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. ¿Cuánto daño nos causa a nosotros la lengua? ¿Cuánto daño? Y encendida por la ajena, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. ¿Ya comprendieron esto, hermano? Fíjense cómo lo dice la Sagrada Escritura. Encendida por la ajena, o sea, ajena acá como infierno, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Lo repito. Contamina todo el cuerpo y encendida por la ajena, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pecamos con la lengua, cuando nosotros no somos capaces de refrenar nuestra lengua, yo estoy hablando de que no somos capaces en el aspecto de que Dios es el que refrena nuestra lengua. O sea, no tiene un dueño, alguien que pueda refrenar la lengua. Este fuego que es encendida, o sea, la lengua que puede ser encendida por el fuego del infierno, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. O sea, es decir, que en el momento que yo no dejo que el Espíritu Santo controle mi lengua, en ese momento, hermanos, todas aquellas cosas de iniquidad, todas aquellas cosas de maldad que vamos arrastrando ni siquiera desde nuestro nacimiento, sino desde antes de nuestro nacimiento. Todas esas cosas que vamos heredando de nuestros padres. Cuando yo empiezo a utilizar mal la lengua, todo eso, hermano, todo eso empieza a girar, por eso dice el ruedo de la vida, la rueda de la vida. Se prende por ese fuego del infierno. Y toda esa iniquidad, toda esa maldad recae sobre nosotros. Dice, toda clase de aves, fieras, pueden ser dominadas por el hombre. En cambio, fíjate, ningún hombre ha podido domar la lengua. Ningún hombre ha podido domar la lengua. No existe ser humano que pueda domar la lengua. Es Dios el que toma la lengua. Hay veces nosotros pensamos que el gobierno de Dios, fíjense qué asombroso es esto, va a empezar en el corazón. Dice, que Dios habita en mi corazón, que Dios gobierna, Dios es rey de mi corazón, Dios es el Señor de mi corazón. Pero hoy la Sagrada Escritura nos dice que Dios, en primer lugar, debe ser Señor de nuestra lengua. Si Dios es Señor de nuestra lengua, es Señor de toda mi persona.
incluso en mi corazón. Si el demonio es señor de mi vida, va a empezar también por la lengua. ¿Por qué por la lengua? ¿Por qué no empezar por el corazón, por ejemplo? No, dice aquí. Ningún hombre ha podido domar la lengua, es un mal turbulento, está lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hecho a imagen de Dios. De una misma boca procede la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. El apóstol Santiago habla de la lengua, no solamente en el sentido de la imprudencia o en el sentido de criticar a los demás. Ahí nosotros aplicamos mucho esta parte de la Escritura cuando alguien está criticando, cuando alguien está murmurando, que también es verdad. Pero en primer lugar, lo que el apóstol está diciendo es que la lengua debe ser dominada por el Espíritu Santo, debe ser dominada por Dios, porque no existe ser humano que pueda dominar la lengua. Pero ¿en qué consiste dominar la lengua? ¿O qué es eso de refrenar la lengua para que no sea motivo de maldición? Implica muchas cosas. En primer lugar, hermanos, en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros traemos maldición a nuestra vida por medio de la lengua? Y no solamente criticando, que eso ya es punto y aparte también, y la murmuración es punto y aparte, sino cuando nosotros no proclamamos esa victoria de Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros, en vez de creer y confiar en las promesas de Dios, proclamamos desgracia en nuestra vida, proclamamos miseria en nuestra vida, proclamamos enfermedad en nuestra vida. Hay veces en las cosas sencillas, por eso dice acá la Sagrada Escritura, qué difícil es que un hombre domine su lengua. Qué difícil. ¿Podemos dejar de murmurar? Sí. ¿Podemos dejar de criticar a los demás? Sí se puede. A veces no, sí es difícil, pero con un poco de esfuerzo y con la ayuda de Dios, se puede hacer. Pero lo que no vas a poder hacer con tu esfuerzo es dominar completamente la lengua en el aspecto de que no sea motivo de maldición para ti. ¿Cuántas veces sin querer proclamamos cosas terribles en nuestra vida? Hay veces salimos y nos medio mojamos, nos da va a llover, ¿verdad? ¿Cómo le llaman allá? No sé si es el viento de lluvia en muchos lugares. Sentimos que como que va a llover. ¿Qué tal un poquito el viento de aire? O como dicen acá en Mérida, en Hatzahá, dicen, ay, yo me voy a enfermar. Pues claro que te vas a enfermar, hermano mío. Tú lo estás proclamando. Fíjate, cuántas. Y en esas pequeñeces es cuando vamos nosotros proclamando maldición en nuestra vida. Cuando van a presentar los muchachos algún examen, no estudié, creo que me va a ir mal. O aunque hayas estudiado, me va a ir mal, pues te va a ir mal. Y el problema de la lengua, hermanos, es que no radica en que lo que yo proclamo con la lengua se queda en lo que yo proclamo. Me explico. No, cuando yo hago, mira, te voy a explicar. Por eso la Sagrada Escritura va a decir aquí, quiero que lo entiendas. Dice, ¿acaso la fuente mana por el mismo? ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, acá está hablando de una fuente? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Mira, la lengua, dice acá, es algo muy pequeñito, pero que puede mover un bote, dice acá. También se puede, ¿cómo se llama? Es algo tan pequeño, pero dice, la lengua es también fuego, es un fuego de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, y encendiado por la ajena, prende fuego a la rueda de la vida. Y dice aquí que con esa pequeña lengua
encendida por el fuego del infierno, dice, se vuelve un incendio. Pero aquí, aunque no creo yo que esté hablando solamente de que cuando tú empiezas un chisme, pues se riega, es cierto, también se incendia una ciudad, pero acá dice, contamina todo el cuerpo. La lengua, hermanos, es como la llavecita que abre una fuente, un torrente de agua dulce o agua amarga en nuestra vida. Por esa pequeña maldición que yo traje a mi vida, a lo mejor por haber dicho, ¿cómo se llama? Me voy a enfermar, no se va a quedar solo la enfermedad, sino que eso atrae miseria, atrae pobreza, atrae también pecado muchas veces, atrae muchas cosas malas a nuestra vida. No solamente se queda en lo que yo digo, sino que se vuelve exponencial. Pero ¿qué pasa también cuando yo traigo bendición a mi vida? Cuando yo soy capaz de proclamar a Jesús, cuando yo soy capaz de traer bendición a mi vida. O sea, puedes decir, por ejemplo, bueno, no me alcanzó el sueldo, no tengo el dinero en mis manos, pero confío en el Señor. Si me duele la espalda, me duele la cabeza, pero confío en Dios. O bendigo a Dios porque no me voy a enfermar. Porque aunque mi sueldo es poco, no voy a pasar necesidades. Entonces nosotros vamos, esa pequeña lengua va abriendo esa gran fuente que puede ser de bendición o de maldición. Hermano mío, dice Romanos 19, si con tu boca, con tu lengua, proclamas a Jesús como Salvador y lo crees en tu corazón, serás salvo. Y sabemos nosotros que la palabra salvo no se refiere solamente a la salvación espiritual, o sea, de que yo no me voy a ir al infierno, eso es el total, pero no solamente en eso, sino a la salvación plena del ser humano, a la realización plena de un hijo de Dios. Por eso el libro del profeta Isaías va a decir, por tus llagas hemos sido sanados, hemos sido salvados, porque abarca toda la persona. Con ella, dicen, bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Que también no debe ser, esto no debe ser así. Pero en primer lugar, hermanos, antes de pensar, y que no estoy hablando del egoísmo, ¿no? Pero antes de pensar en los demás, piensa en ti. Piensa en tu familia. Piensa en los que te rodean. La lengua puede ser un instrumento muy grande para el creyente con relación a Dios, si es dominada por el Espíritu Santo. Pero cuando no es dominada por el Espíritu Santo, tiene que ser dominada por otra persona. Y esa otra persona es el demonio. Porque tú, hermano mío, como yo, no podemos dominar nuestro lengua. Lo dice la Sagrada Escritura, no existe hombre que haya dominado su lengua. Ese es el pequeño timón del barco que va guiando todo el barco. Aquí necesitamos de alguien que maneje la lengua. O la maneja Dios, o la maneja el diablo. O es prendida por el fuego de Dios, el fuego del Espíritu, que también es fuego, o es prendida por el fuego del infierno. O trae bendición a tu vida, o trae maldición a tu vida. Eso es lo que la Sagrada Escritura nos dice hoy. Así como le has pedido a Jesús que more en tu corazón y que cambie tu corazón, pídele que sea freno en tu lengua.
que ponga Dios un freno en nuestra boca. Y entonces podemos hablar de una perfección de la vida cristiana. Todos estamos llamados a eso. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿En qué consiste el freno que Dios va a poner en nuestra boca? En muchas cosas. En primero, no traigas maldición a tu vida. Desde que amanece, lo primero que debemos decirle a Dios: Señor, pongo mis labios, pongo mi boca para que tú las domines, porque yo no puedo. En la Biblia, todos los días, en la oración de tercia, que es a las 9 de la mañana, se ora el Salmo 119. O sea, los que tengan oportunidad de hacer tercia, o si no, pues aunque sea reza los salmos. En el Salmo 119 o 120, esta es una manera también de poner freno a nuestra lengua. Es una oración, dice: a Yahvé en mi angustia grité y me respondió. Líbrame, Yahvé, del labio mentiroso, de la lengua tramposa. ¿Qué te dará y te añadirá lengua tramposa? Flechas afiladas de guerrero y ascuas de retamo. Ay de mí, que vivo en Mesec, que habito en las tiendas de Queda. Harto estoy de vivir con los que odian la paz. Si yo hablo paz, ellos prefieren guerra. Y nosotros a veces somos muy bélicos, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces aplicamos esto: líbrame, oh Yahvé, de la lengua traidora, y enseguida estás poniendo la cara de tu esposa, de tu suegra, del que te hizo mal, del que te criticó. Y muy difícil ponemos nuestra cara en ese momento. Y es en primer lugar lo que dice la Escritura: a Yahvé en mi angustia grité y me respondió. Líbrame, Yahvé, del labio mentiroso, de la lengua tramposa. Puedes, entre paréntesis, pones: de la mía primero. De la mía. Esa es la oración. Líbrame, Señor, de esta lengua. Líbrame, Señor, del labio mentiroso y de la lengua traidora. Líbrame. ¿Qué te dará y qué te añadirá lengua tramposa? Flechas afiladas de guerrero y ascuas de retamo. Fíjate, ¿qué te va a dar, Yahvé, a ti, lengua traidora? Fuego, flechas de un guerrero y ascuas de retamo, dardos encendidos, fuego de Dios. Lo que está diciendo: esto te va a dar a ti, lengua traidora, para que aprendas a no traer maldición a los demás y a la persona que lo está pidiendo. Esta es una buena oración. Líbrame, Señor, de esta lengua tramposa, esta lengua traidora. Y no pienses en la lengua de los demás, piensa en tu propia lengua. Si oráramos de esta manera, toda nuestra vida cristiana sería diferente. Muchos le pedimos a Dios: Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia mi vida. Señor, cambia esto. Es más, le decimos al Señor: Señor, sé Señor de mi vida. Señor, sé Señor de mi sexualidad. Señor, sé Señor de mis pensamientos. Señor, sé Señor de no sé qué. Señor, sé Señor de mis cosas. Señor, sé Señor de todo esto. Señor, sé Señor de no sé qué. Haz esto, Jesús. Haz lo otro, Jesús. Haz todo. Y sales, hermano mío, después de haber dicho tanta oración tan larga y que a veces sabemos lo que estamos pidiendo, salimos y lo primerito que hacemos es traer maldición a nuestra vida. ¿Y de qué sirvió toda oración? Yo creo que me voy a dedicar mejor a escribir una oración para la lengua. Yo creo que sí. Y antes de pedir el cambio del corazón, y antes de pedir el cambio de no sé qué, el cambio de no sé cuándo, hasta el cambio del físico le pedimos a Dios, pero no le pedimos que Dios cambie nuestra vida. Que Dios sea el Señor de nuestra vida. Que Dios sea el Señor de nuestra vida.
Yo creo que en la oración de aceptación de Jesús como Salvador y como Señor se debe incluir: sé Señor de mi lengua, Señor. Y repetirlo, no 2 veces, 3 veces, 1000 veces si es necesario. Porque la lengua destruye al ser humano y destruye al Hijo de Dios. Y también destruye a las comunidades y también destruye a la iglesia, porque contamina todo el cuerpo, dice acá. Y el cuerpo se entiende: cuerpo mío, cuerpo familia, cuerpo comunidad, cuerpo grupo de oración y cuerpo iglesia. Yo traigo maldición a mi vida. También traigo maldición a mi familia. Sobre todo los que somos jefes de familia. ¿Cuántas veces traemos maldición a nuestras familias? Por eso, en estas fiestas de Navidad que se acercan, escuchaba por ahí y me parece muy oportuno: dile no al gordo panzón ese que se viste de rojo. No a ese gordo. No. Dile sí a Jesús. Dile sí a Cristo. Y qué mejor regalo, hermano. ¿Por qué no le pides hoy: haz tu carta al niño Dios? ¿Y por qué no pedimos como regalo, verdad, bien envuelto, una lengua con freno? ¿Por qué no pedirle a Dios que venga en caja de regalo para que te guste, verdad? Una lengua con freno. Una lengua que sea controlada por Dios. Una lengua dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. He escuchado yo de testimonios de gente que han recibido el don de lenguas y les ha ayudado a dominar su lengua. Es una manera. Si tienes el don de lenguas, ¿cuántas veces he repetido eso? Si tienes el don de lenguas, hermanos, no es un adorno. No es para que en los momentos que está la alabanza y tú ya se dice cuántas palabras, ya dice un ratito, ya hablaste en lengua. Eso no es así. Es un carisma, es un don. Lee, ahí está en la escritura, en el libro de los Corintios, está larguísimo de qué funciones tiene el don de lenguas. Es el Espíritu Santo que obra en nuestro espíritu y es el Espíritu Santo que obra en nuestro. Aprovecha ese momento de oración en lenguas para pedirle a Dios que cambie tu lengua y cambie también la mía. Dios quiera, de verdad, y pídeselo a Dios: Señor, cuando yo vaya a dar una maldición, cuando vaya a criticar, cuando vaya a hablar mal de mí mismo, porque la gente habla mal de todos. Me asusta muchas veces escuchar cómo la gente es capaz de hablar mal de los demás. Pero lo que más me asusta y me deja estupefacto es cómo la gente es capaz de hablar mal de sí mismo. Digo, si es capaz esta persona de hablar tan mal de sí mismo, me imagino cómo hablar de los demás. Qué gordo estoy, qué feo estoy, qué nariz tan chueca. Soy un tonto, soy un imbécil, qué tarado soy, qué locura hice, qué no sé qué. ¿Qué? Hoy estás hablando mal de ti mismo, muchacho o muchacha. No, mis chavos, no puede ser así. No podemos estar hablando mal de nosotros mismos. O hablamos mal de la esposa o del esposo. Estamos hablando mal de nosotros mismos. ¿No acaso la Escritura dice que el esposo y la esposa son una misma carne? Así que cuando criticas a la esposa, mira qué gorda ya quedó esa vieja, estás hablando mal de ti mismo. O viceversa. Mira qué panzón está este. Estás hablando mal de ti mismo. Hermano, pídele a Dios, como yo lo estoy haciendo, que nos dé una lengua nueva. Y podemos decir, hermano, es que no está en la Escritura que nos dé una lengua nueva. Sí está, hermano, aquí está. Está en el Salmo 119. Nos va a dar Dios una lengua con flechas. ¿Qué le va a dar? Flechas de guerrero.
ascuas de retama, para que cuando saques la lengua, para traer maldición a tu vida, o a criticar también, Dios te dé un flechazo en tu lengua, para que nos duela, para que cuando veas cómo te atraviesa la lengua, la flecha de ese ángel guerrero, porque es un ángel guerrero el que está ahí, y que cada vez que la lengua es como una serpiente que cuando sale del hueco, estás allá y la matas, pues así va a estar el ángel junto a ti. Cuando digamos una mala palabra, cuando ofendamos al Espíritu Santo, cuando traigamos maldición a nuestra vida, no te extrañes cuando sientas esa flecha que va a atravesar tu lengua, si has orado con fe al Señor. Cuando digamos cosas que son incorrectas, yo le pido mucho a Dios, y vamos a pedirlo hoy para todos los que nos ven, que cuando vayas a decir una barbaridad o yo vaya a decir una barbaridad, pues ¿por qué no nos sale el don de lenguas? Esa es la utilidad también del don de lenguas. Cuando ya no buscamos ni cómo ofender al otro, cuando no buscamos ni cómo decirnos cosas a nosotros mismos, que te salga ya una palabra en lenguas, que sea una bendición, no una maldición. Eso está destruyendo a la iglesia, hermano mío. Eso. La palabrería, la falsedad, la mentira, pero sobre todo, lo que destruye a la iglesia es la maldición que vamos trayendo a nuestra propia vida. Cada vez que hablamos, cada vez que decimos cosas en contra de nuestra persona, y en vez de proclamar la bendición, proclamamos la maldición. Y cuando critico al otro, también yo cargo con la maldición. Al otro, si vive en gracia, trae bendición. Yo les invito, hermanos, a pedirle en estos días a nuestro Señor Jesucristo, o si quieres a los Reyes Magos, también, ¿por qué no? Que nos regale Dios una lengua con freno. Que sepamos realmente refrenar nuestra lengua. Y que esos ángeles guerreros que van a estar ahí con sus lanzas afiladas y con sus ascuas, no permitan que traigamos más maldición a nuestra vida. Ningún tipo de maldición. Ninguno. Que cuando vayamos a decir una barbaridad, Dios siempre nos calle la boca. De verdad que es un gusto poder platicar con ustedes de todo esto. Vamos a vivir esta Navidad con todo nuestro corazón. Si han habido problemas en tu casa, en tu familia, en el apostolado, en tu grupo de oración, borrón y cuenta nueva, hermano mío. Jesús nos espera con los brazos abiertos. Vamos a ir a visitar al niño Jesús. Y mientras muchos a lo mejor dicen que le van a llevar su corazón de regalo porque es un corazón de piedra, pues yo le voy a llevar mi lengua para que Dios me la cambie. Te invito a hacerlo. Unos le van a llevar, ¿qué? Un viejo tambor, ¿verdad? Pues no le lleves un viejo tambor, ¿verdad? Un viejo tambor del Señor, ¿verdad? Mejor llévale tu vieja lengua. Eso sí, dásela. Para que de verdad después solamente cante alabanzas. Bueno, hermano, es un gusto poder platicar esto contigo. Ojalá que de verdad pues te sirva esto que acabamos de compartir. Y ánimo. También invito a la casa de oración, a nuestra amadísima casa de oración amada por Dios indiscutiblemente. Decían por allá, nuestra hermana Melba, dice ella, no a los 40 días de desierto. Y no nos referimos a que no nos gusta el desierto, porque el desierto lo tenemos que vivir. El concepto es no a esos, no 40 días, 40 años. No a esos 40 años, como vivió el pueblo de Israel dando vueltas sobre un mismo lugar, no encontrando el tiempo propicio para llegar. Girando sobre un mismo lugar, 40 años caminaron. No, hermano. Pues vamos a decir nosotros dos no. No al gordo panzón de Santa Claus, que no tiene nada de Santa, de Claus no lo sé. Y no a esos, yo le voy a agregar esto, no a los 40 días inútiles del desierto. Del desierto sí, hay que vivirlo,
pero 40 años inútiles de desierto, que no tienen sentido. Y la única manera de no a los 40 años de desierto inútiles es refrenando nuestra lengua. La lengua fue la causante principal de que el pueblo de Israel peregrinara inútilmente 40 años en el desierto. Hoy te invito a decirle no a esos 40 años inútiles del desierto, no al gordo de Santa Claus, sí a una lengua nueva, sí a la proclamación de la palabra de Dios y sí a nuestro Señor Jesucristo. Feliz Navidad a todos los que nos ven, que Jesús realmente reine en nuestra lengua en primer lugar, en nuestra lengua que el reine el Señor, porque si Él es el rey de nuestra lengua, es el rey de toda nuestra vida, como dice la Escritura. Si refrenas tu lengua, eres hombre perfecto. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, les recuerdo que nos pueden visitar a nuestro correo, nos pueden enviar sus peticiones, oraciones, sus comentarios, María Madre de Misericordia @gmail.com, o también pueden visitar en mi página, Hermano Jesús Medina, la oveja Torre. Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Feliz Navidad a todos.